Muy bien. ¿Qué carta estamos estudiando? Judas. Judas. Muy bien. Si estamos estudiando la carta de Judas, ¿quién era Judas? Era un hermano, no, ¿cómo dijo? Hermano de... Medio hermano. Medio hermano. Vimos que había en el Nuevo Testamento mencionado 8 Judas, de los cuales había 2 que se podían decir que habían escrito la carta. Era uno, el apóstol Judas, que aparece como Judas Tadeo, pero por descarte analizamos que era Judas, el hermano de Santiago, que era el otro medio hermano del Señor Jesucristo. Sí. ¿Cuándo escribió esta carta? Después de Pablo, después de las cartas de Segunda Pedro. Aproximadamente 35. por el año 70, antes de la destrucción de Jerusalén. Y dijimos que hay Judas, que tiene 25 versículos, son 25 versículos que encuentran su paralelo en qué carta, en qué otra carta. Segunda Pedro. Segunda Pedro. Entonces ahí surge la pregunta, ¿quién leyó primero? ¿Judas leyó Segunda Pedro o Pedro leyó Judas? No se sabe, pero son distintos años. No, pero por las referencias que aquí pusiste en un paralelismo. Vimos que hay... Menciona mucho a Pedro, Segunda Pedro, todos. Sí. Hay de los 25 versículos, hay 12 por lo menos, u 8, que son prácticamente textuales, entre Judas y Segunda Pedro. Vimos que había distintas teorías, no vamos a entrar en el tema, pero dedujimos que Judas escribió después que Pedro, es decir, que él leyó la carta de Pedro. Había otra teoría que dice también que ambos leyeron una fuente común, pero también no hay ninguna seguridad en eso, lo descartamos. ¿A quién escribió Judas? Una carta tiene un destinatario. A los falsos profetas. A los falsos profetas, al engaño que se venía. Digamos que eso sería el propósito, pero ¿quiénes eran los destinatarios? Y eran cristianos judíos que estaban en la zona de ¿cómo sería? La Macedonia, sería toda esa parte. Disperso, digamos. No se sabe a quién le escribió, no está claro a quién le escribió, pero podemos deducir de la carta que escribió en primer lugar a cristianos de origen judío. ¿Y por qué dijimos eso? Porque muchas de las expresiones que son semíticas y muchos de los ejemplos que él da en su carta supone que aquellos que recibían la carta sabían de qué estaba hablando. Bueno, hola. Bueno, entonces ahora vamos a continuar con nuestra lección. La carta de Judas fue una de las cartas que tuvo gran resistencia en ser aceptada dentro del canon del Nuevo Testamento. Acá hay varios temas que tendríamos que analizar algún día, si tenemos tiempo. Vamos a estudiar cómo se formó el canon del Nuevo Testamento, que tiene una gran riqueza, hay mucha historia y no lo podemos hacer en esta clase. Pero podemos decir lo siguiente. Las citas antiguas del escrito, especialmente los testimonios procedentes del siglo II, es decir, del 100 al 199, no son suficientemente claros. Es posible que existan algunos rasgos en escritos del siglo II, como en el caso de la Didache, que era un libro... 16. ¿Página? 16. Reconocimiento de la iglesia primitiva. Pero no está leyendo. Sí, Sí. el punto 6. Yo tengo otra versión, con letra más grande, porque si no, no la puedo leer. Bien,
Y se encuentran referencias a esta carta en libros como los escritos de Policarpo y en otros escritos de esa época. Una de las primeras listas, porque el tema es así, la iglesia primitiva, es decir, la iglesia de la primera generación de creyentes y la de la segunda generación de creyentes, tenía las escrituras, y para ellos las escrituras eran las escrituras ¿de dónde? ¿Cuáles escrituras? Hola. El Antiguo Testamento. Alrededor de los libros del Antiguo Testamento había también, ya los judíos habían definido prácticamente cuáles eran los libros del Antiguo Testamento. Cerca del año 70, en la ciudad de Jamnia, donde se habían recluido los judíos después de la destrucción de Jerusalén por Tito, ellos definen no tanto cuáles eran los libros, sino qué otras obras no podían formar parte del canon. Los libros que los judíos definieron, estamos hablando del año 70, eran 24 libros porque lo agrupan de distinta manera, pero corresponden exactamente a nuestros 39 libros que encontramos en nuestras Biblias. Alrededor de esas escrituras había una cantidad de literatura que en algún caso, tanto en el canon del Antiguo como del Nuevo, en algún caso se discutió si podían o no entrar a formar parte del canon de la Biblia. Y ahí surgen un grupo de libros que, sobre todo en la iglesia protestante evangélica, se denominan los apócrifos, que el significado original era de oculto, de algo. Los apócrifos, en definitiva, se definen aquellos 7 libros que forman parte del canon de la Biblia católica. La Biblia católica tiene 7 libros más que nosotros, que no los hemos aceptado. Son libros que en general fueron escritos no en hebreo, sino gran parte de estos libros en griego. Si ustedes toman una Biblia católica, y es bueno leerla, van a encontrar Primera Macabeo, Segunda Macabeo, Judí, Tobías, Eclesiástico, Sabiduría. Esos libros estaban alrededor, eran muy leídos, algunos son muy interesantes, algunos son medio fabuleros, pero en general son interesantes de leer. Los judíos determinaron que estos libros y otros que también circulaban no formaban parte del canon del Antiguo Testamento. La Iglesia recibe ese canon y, por lo tanto, en el año 70 ya estaba bastante definido. Cuando se comienzan a escribir los libros del Nuevo Testamento, pensemos que posiblemente, como hemos estudiado la cronología del Nuevo Testamento, posiblemente la primera carta que se escribió fue la de Santiago. Además, por el contenido interno de la carta, daría Santiago el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Ahí arranca después, hacia el año 50 aproximadamente, antes del Concilio de Jerusalén, donde se reúne la Iglesia para definir algunas cuestiones que estaban discutiéndose en la Iglesia primitiva sobre la importancia de las normas de la ley y si eran o no necesarias para la salvación. En ese periodo, Pablo ya había hecho el primer viaje misionero y seguramente escribe antes de llegar, él viajaba a Jerusalén, antes de viajar escribió la carta a los Gálatas. ¿Por qué se dice eso? Bueno, porque Pablo no menciona el concilio, ni menciona la carta, que el concilio, si ustedes leen
Hechos 15, si ustedes leen van a ver que el concilio emitió una carta de instrucción a las iglesias. Bueno, ahí arranca entonces las cartas de Pablo, que cronológicamente, como hemos estudiado, la primera carta fue Gálatas, después vienen las dos cartas de Tesalonicenses, Romanos, primera, segunda Corintios, después escribe las cartas del primer encarcelamiento, Efesios, Filipenses, Filemón, Colosenses, y en el segundo encarcelamiento escribe las cartas lo que se conocen como las cartas pastorales. Primera Timoteo, Tito, segunda Timoteo. Durante ese periodo también escribió seguramente el apóstol Pedro, antes de su muerte, más o menos por el año 65, 66. Y al final de la época apostólica escribe Juan, sus 5 libros. El orden es muy difícil determinarlo, como hay muchos temas relacionados con el canon que es difícil determinar. Pero analizando el contenido de estos libros, llegamos a esta conclusión, que Juan primero escribe las 3 cartas. Él estaba en Éfeso, ya era viejito, estamos hablando del año 80 y tanto, 85, 86. Luego, Juan es encarcelado, recuerdan, en Patmos, y ahí escribe Apocalipsis. Cuando Juan es liberado, vuelve a Éfeso, suponemos que ahí escribe su obra póstuma, que es el Evangelio de Juan. En ese orden también los vamos a estudiar. Bueno, el tema del canon sería para tener una clase por lo menos de un trimestre, pero vamos a reducirnos a eso. Esta carta tuvo que superar, vuelvo a la guía, la aceptación, es decir, de esta carta, es decir, la canonicidad de la carta. Cuando hablamos de canonicidad estamos hablando de que a esa obra se le reconocía autoridad divina por inspiración de Dios. Y tuvo que superar algunos cuestionamientos que colocó el escrito entre los antilegómena, que Eusebio de Cesarea había definido distintos tipos de clasificación. Es decir, eran libros que, si bien se leían, había en la Iglesia ciertas dudas. Ahora, la mayor duda, y esto lo vamos a ver más adelante cuando ya analicemos la carta, la gran duda que había en la Iglesia, recordemos que el canon no se decidió en una reunión administrativa de los bautistas del primer siglo. Ni hubo una iglesia, ni hubo una sede episcopal, sino que el Espíritu Santo, en su acción progresiva, fue informándole, dándole a la Iglesia el conocimiento de cuáles libros debían incorporarse o no al canon del Nuevo Testamento. Pero Judas hace 2 citas. En una cita que la encontramos y la vamos a analizar en profundidad cuando veamos el estudio de Judas propiamente, del texto de Judas propiamente dicho, habla de una confrontación entre Miguel y Satanás. Ustedes recordarán, si han leído, me imagino, varias veces la carta, que es breve, esa confrontación donde el arcángel Gabriel le dice a Satanás que él no le dice, sino que él no se animó a enfrentarlo ni a agraviarlo
y Miguel tenía un poder, era el comandante de las huestes celestiales, pero le dijo que el Señor te reprenda. Esa es una cita que aunque leamos todo el Antiguo Testamento no la encontramos. Libro de Enoc. Se encuentra en un libro, pseudoepigráfico, después vamos a ver, en un libro que se llama La Ascensión de Moisés, o el Testamento de Moisés. Y además, ese párrafo tampoco en los manuscritos que nos llegaron de ese libro no se encuentra, sino que es lo que relatan algunos autores de la época apostólica. El segundo texto que Judas cita, vamos a leer, alguien que lea Judas 1, bueno, tiene capítulo 1 solamente, 14 y 15. Espadeo bíblico, me parece falta acá. Dice, de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Muy bien. Veo que el Eterno viene con una gran multitud de sus santos para ejecutar su juicio sobre todos aquellos. Él destruirá a los impíos y castigará a toda carne por todas las obras impías que han hecho, aquellas cosas con las que han cometido perversidad, y por todas las palabras altivas, duras que los pecadores e impíos han levantado contra él. Todas las cosas. ¿Encuentran alguna similitud con lo que yo...? Claro, bueno, sí. yo lo saqué de este libro. Claro. Y Judas tomó de este libro, que se conoce como Primera Enoc, o Enoco, algunos escriben Enoch, pero es Enoc, tomó de este... Era un libro... Que se leía. Primero, pensemos quién era Enoc. Enoc andaba con Dios, no vio la muerte. Enoc. Así que era una persona de mucha fuerza, mucho peso dentro de la tradición judía. Evidentemente Enoc no escribió el libro, así como Moisés no escribió físicamente los libros del Pentateuco, salvo algunas partes. Era un libro que los judíos apreciaban, que los judíos leían, e incluso se leía en la iglesia primitiva. Esto hizo que la iglesia tomara ciertos recaudos antes de aceptar Judas debido a estas citas que no encontramos en el Antiguo Testamento. Dijimos en la clase pasada también que en el Antiguo Testamento se citan 6 o 7 libros que tampoco se encuentran en el Antiguo Testamento. Y tenemos que tener en cuenta esto. El canon todavía era flexible. Y se discutía también si este libro formaba parte o no del Antiguo Testamento. Al final se definió que no, los judíos no lo aceptaron, la Iglesia evangélica no lo aceptó y tampoco la Iglesia católica. Eso hizo que la aceptación de la carta de Judas como parte del canon del Nuevo Testamento se dilatara. Y recién fuera en el siglo III o IV en donde realmente se aceptó. Piensen siempre en esto. El canon del Nuevo Testamento se cierra, la lista de los 27 libros, se cierra en el año 364. Cuando el obispo Anastasio, un gran siervo de Dios, un gran teólogo, lamentablemente no tenemos tiempo para leer lo que él escribió, pero definió en una carta, el obispo una vez por año emitía
una carta pascual que se llamaba, y la carta 39, porque todos los años se definía, el obispo definía en qué fecha había que celebrar la Pascua. Él define por primera vez, de una manera taxativa, cuáles eran los 27 libros del Nuevo Testamento. Hasta ese momento había habido listas. Estaba el listado de Marción, el hereje. Había mucha diferencia en aceptación entre los mismos cristianos de la zona griega, digamos, o de la zona de Alejandría oriental y la occidental. Sí. Y los de la zona oriental como que tenían cierta preferencia o amaban cierta literatura, que fue difícil cuando se les dijo, no, acá se cierra, ¿no? Y pelearon un poco, ¿no? Entre la iglesia oriental y occidental. Y bueno, ahí hubo todo un problema. Y pensemos que la occidental, en el concilio de Cartago, 394 más o menos, también acepta estos 27 libros. Y esto nos hace pensar también, entre paréntesis, que los centros teológicos de importancia en la iglesia, en los primeros 4 siglos, hasta la caída del Imperio Romano, no eran Roma. Roma no figuraba. El obispo de Roma lo tenían en cuenta, pero hasta ahí no más. Los centros eran Alejandría, Antioquía y Cartago, en el norte de África. Cartago, cuando uno va a Cartago ve dos, no digo mausoleos, 2 retablos, uno dedicado a Tertuliano, el gran teólogo montanista, pero gran teólogo de la iglesia primitiva, y el otro retablo, Eusebio de Cesarea. Están uno al lado del otro. Eusebio, el gran teólogo que definió gran parte de la teología cristiana hasta la época de la Reforma. Interesante que la parte de África, que ahora digamos como que no está anulada, pero era el norte de África, Túnez, una está en zona Túnez. Tremenda. Está Bueno, en Túnez. y hay avivamientos en Túnez. Actualmente Túnez. nos decían Yo estuve ahí en Túnez, que, en como Cartago. que el Señor Jesús se está revelando personalmente ahí a los tunecinos, porque son duros por toda la influencia musulmana, pero Dios está queriendo revivir esa fe de antaño que estaba ahí pululando, y hasta escuelas de teología, digamos, ¿no? De conocimiento de la palabra de Dios, tremendo. Túnez, lo que tiene dentro de los países musulmanes, es uno de los más liberales. Pero está el cartelito en la mezquita que el que entra y no es musulmán va a ser ajusticiado. No significa que ahora lo estén aplicando, ¿no? Pero significa que en su momento el tema era así y sigue siendo así. Nadie que no sea musulmán va a ir a la Medina o va a ir a ver la Cava, porque bien, sigamos, porque si no, no terminamos. El texto griego es un texto de gran excelencia. Como ustedes habrán leído, es muy vivaz, habla de las nubes, las olas, en fin, es muy vivaz la redacción. Y es lo que hace suponer que Judas le dictó la carta a un amanuense, que pudo haber sido alguno de los cristianos, como Pablo le dictaba a Silvano o Pedro, un amanuense que tenía un gran dominio del idioma griego clásico. Así que es un griego que además está muy bien tratado, muy similar también al libro de Hebreos, que también tiene un alto nivel en su idioma. Bueno, en cuanto a las referencias pseudoepígrafas, este es uno de los temas, como ya lo hemos más o menos comentado, más difíciles de esta carta. En 25 o 30 renglones no se puede tratar, porque tiene muchos vericuetos. Es decir,
hay que responder preguntas como ¿cuáles son las fuentes de donde Judas sacó estas citas? ¿Cree Judas que son canónicas? ¿Qué significa el uso que hace de ellas para nuestro concepto de canon de la Escritura? Estas son algunas de las preguntas que surgen. Entonces, lo que yo hice para no tratarlo en clase, porque sería imposible, es hacer un estudio sobre la literatura pseudoepigráfica. Creo que es el número 20 que está indicado. Ahí está, para los que lo deseen, analizados en detenimiento. Y hay que decir esto, hay temas que no tienen respuesta. Hay temas de las preguntas que hemos hecho que no tienen una respuesta. Nadie puede decir dogmáticamente, esto es así. Hay que decir, esto puede ser así, el Señor lo sabe. Bien, continuemos. Bien. Vamos a hacer un resumen de la enseñanza de Judas. Judas escribe una carta para fortalecer a los lectores en su fe y para advertirles que no se dejen descarriar por los apóstatas que tratan de desviarlos tanto en la vida como en la doctrina. Tras identificarse, saluda a los destinatarios y pronuncia una bendición de misericordia, paz y amor. Con un tono personal, Judas dice que había pensado escribir una carta acerca de la doctrina de la salvación e instar a los destinatarios a luchar por la fe, es decir, por el Evangelio. Acá, cuando Judas habla de fe, está hablando en sentido objetivo, es decir, doctrinal, no de la fe subjetiva, que es la fe que salva. Sin embargo, cambia su intención debido a la presencia de hombres inmorales que se han infiltrado en la comunidad cristiana. Judas les recuerda a los creyentes 3 ejemplos del Antiguo Testamento que ilustran el juicio divino: los israelitas incrédulos en el desierto, los ángeles rebeldes que dejaron sus posiciones de autoridad y los hombres inmorales de Sodoma y Gomorra. Esos son 3 ejemplos que después vamos a estudiar. Judas llama a los infiltrados soñadores, enfrascados en la inmoralidad, la rebelión y la lujuria. Cita el relato del arcángel Miguel, que evitó tener una acusación contra Satanás. Estos impíos siguen el camino de Caín, Balaam y Coré. Esto es lo que dice Judas. Son manchas que contaminan la compañía de los cristianos. Sustentándose en una profecía de Enoc, Judas describe la venida del Señor con sus miríadas, millares, centenares, millones de ángeles. El Señor juzgará a los impíos de acuerdo a sus palabras y hechos. Los lectores están precavidos acerca de la llegada de los escarnecedores, porque los apóstoles les han dado instrucciones. Judas insta a los creyentes a fortalecerse mutuamente en la fe y a esperar con mucha oración la realización de la vida eterna. Les exhorta a ser compasivos con los que dudan, a salvar a otros de la destrucción y a tener cautela para evitar la contaminación del pecado. Y concluye Judas con la parte más conocida de su carta, que es la doxología. Esto es sintéticamente el propósito por el cual Judas escribe, y también nos indica por qué los cristianos 2000 años después tenemos que leer y reflexionar sobre lo que esta carta dice. Es un llamado de atención enérgico, inflexible, contra aquellos que manipulan las Escrituras, aquellos que manipulan las órdenes que hay, los mandamientos que hay en las Escrituras para vivir una vida de santidad, que son los que manipulan y no tienen la autoridad intelectual que debe tener un cristiano para leer, estudiar y reflexionar la palabra de Dios.
Y como punto 10 del apunte, ustedes verán que hice un bosquejo. Siempre hago un bosquejo lo más simple posible, cuestión de poder memorizar los puntos principales. Bueno, esta es la introducción a la carta, que siempre hemos visto en todos los estudios de las cartas que hay primero una introducción a la carta, donde se analizan aspectos generales de la carta. Ahora vamos a ir a la introducción de la carta, cómo introduce Judas su carta. En primer lugar encontramos el saludo, la presentación y el saludo. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Así es como comienza Judas su carta. Como todas las cartas, ahora no sé en qué página estoy. 25. Bien. Como en toda correspondencia del tiempo de los apóstoles, las cartas se iniciaban con la identificación de quien las remitía, es decir, del remitente. En este caso, la primera palabra es un nombre personal, Judas. Se trata de una persona de ascendencia judía. Ya esto también lo hemos visto, pero lo vamos a repasar un poquito. El nombre propio era la transcripción del hebreo Yehuda, que es Judá. Como vimos en la introducción a la carta, el nombre era común en el entorno social judío del mundo greco-romano de los tiempos de la Iglesia primitiva, debido a la connotación histórica de dos personajes, uno de los hijos de Jacobo, el fundador de la tribu del mismo nombre, es decir, de Judá, y también de Judas Macabeo, héroe del levantamiento contra Antíoco Epifanes en el siglo II a.C., más allá aproximadamente por el año 175, cuando Antíoco quiso destruir las bases de la religión judía, que eran las Escrituras y el templo. Este gran hombre, Judas Macabeo, era de una familia que luchó por la independencia y consiguió la independencia judía del dominio macabeo. Vimos también, recuerden ustedes, que hay 8 personas en el Nuevo Testamento que se llaman Judas, y ustedes encontrarán en la referencia de la introducción de la lección anterior cuáles son esas 8 personas. Si lo quieren memorizar, ahí los tienen. Sin embargo, Judas se identifica de modo que nadie tenga duda de quién es. En primer lugar, se identifica uniendo su nombre al calificativo de siervo de Jesucristo. El término griego doulos, recuerden que había un barco que creo que se unió en Tierra del Fuego, el doulos, que llevaba libros de puerto en puerto. Es usado para referirse a quien es un servidor, usándolo también comúnmente para referirse a un esclavo. En la sociedad de aquel tiempo el calificativo expresa humildad, ya que no es común que alguien desee ser conocido por su condición de siervo, criado, esclavo, que denota una pobre valoración e incluso era una valoración humillante. Pero aunque esa práctica podía haber sido socialmente humillante, era espiritualmente honorable. El concepto de siervo en la Escritura tiene que ver con quienes se sometieron a Dios sin condiciones ni reservas. Así se llama a Abraham, a Moisés, a David, a Amós y al profeta Zacarías, entre otros. En el mundo greco-romano, y esto lo hemos estudiado cuando estudiamos la carta a los Efesios y la carta a Filemón, como vimos en estudios anteriores, la esclavitud estaba generalizada, haciendo muy significativa la designación de siervo que encontramos en el Nuevo Testamento. En el Imperio Romano,
gran parte de la grandeza del Imperio Romano se basó en la esclavitud. Se calcula que había como 60 millones de esclavos en todo el imperio. Y había una doble vara. Los romanos le tenían miedo a los esclavos y por eso los sojuzgaban con violencia. Los sojuzgaban, los humillaban. Un esclavo no tenía ningún valor como persona. Se cuenta de un ricachón romano que un esclavo rompió un vaso, una tinaja, y lo tiró a un depósito donde estaban las pirañas. Cosas como esas eran comunes. Ahora, los romanos le temían a los esclavos. Y las 3 guerras serviles que se hicieron, la más famosa, la de este esclavo, se me borró, famoso el esclavo, Espartaco. Fue una de las más importantes. Llegaron, eran como 6 legiones de esclavos o más, y el Imperio Romano tuvo que movilizar 6 legiones de soldados para contenerlos. Y llegaron a 150 kilómetros de Roma. Es decir, había un doble sentimiento. Por un lado le temían, por el otro lado los explotaban. Es decir, que en el mundo romano estaba la esclavitud generalizada y no se discutía. Incluso cuando leemos las cartas de Pablo, que, como en el caso de Filemón, los cristianos de la iglesia primitiva no discutieron la esclavitud como institución. No crearon revolución, no propiciaron una revolución contra la institución de la esclavitud. Pero sembraron la semilla para que muchísimos siglos después, siglo XVIII, XIX, la esclavitud fuera abolida institucionalmente, cuando es abolida en Inglaterra y en otros países, aunque aún todavía hay hoy esclavitud. Pero la iglesia sembró la semilla cuando le dice a Filemón que reciba a Onésimo como un hermano. Gran parte de los miembros de la iglesia, de las iglesias de esa época, eran esclavos, que habían encontrado la libertad, que no tenían la libertad física, pero sí encontraron la libertad espiritual. La esclavitud entonces es una mancha tremenda en la historia del mundo, en la historia de los pueblos, aún de aquellos pueblos que se decían cristianos, occidentales y cristianos, en donde, tomando incluso algunos pasajes de la Biblia, decían que el esclavo no tenía alma. Por lo tanto, se lo podía tratar como un mueble, una cosa, y así eran los siervos en ese momento. Judas se presenta como siervo de Jesucristo. Y fíjense, Jesús, Jehová salva, se refiere a su humanidad. Fue el nombre que recibió en su nacimiento. Cuando el arcángel dijo, llamará su nombre Jesús. Y Cristo, el ungido, es el término griego para el Mesías, el prometido por Dios para cumplir su plan de redención. Es interesante notar que la creencia de la deidad de Cristo está enraizada ya en los primeros momentos de la Iglesia. Y no es una creencia que surge por la reflexión teológica de la Iglesia, sino que surge por la revelación que Dios le ha dado a la Iglesia sobre la divinidad de su Hijo. Los destinatarios de la carta. Aquí puse 2 pasajes. Estoy en el versículo 1. Cada versículo da para mucho tiempo. La Reina Valera, la que todos tenemos generalmente,
1960, dice: a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Pero otras versiones, como la Biblia latinoamericana, Dios habla hoy, y la nueva versión internacional sobre todo, dice: a los que son amados por Dios el Padre, guardados por Jesucristo y llamados a la salvación. Hay una diferencia importante, aunque en esencia ambas versiones dicen lo mismo. El saludo de Judas indica claramente que estaba escribiendo a creyentes verdaderos. Al igual que Pedro, quien consoló a sus lectores con ejemplos del Antiguo Testamento acerca de la protección y liberación de Dios, en el caso de Pedro cita el caso de Noé y de Lot, Judas animó a sus lectores y nos anima. Siempre pongámonos nosotros en el lugar del destinatario de esta carta, a confiar en Dios, incluso en medio de una intensa batalla espiritual. Es más, enumeró 3 razones para que los cristianos descansaran en Dios y no tuvieran temor, porque son llamados, santificados y guardados. Notemos que desde el comienzo y a lo largo de su carta, Judas expresa su pensamiento en tríades. Siempre da ejemplos tomando 3 elementos. Tomamos la versión de la nueva versión internacional, amados. El título llamados, como dice la nueva versión, la Reina Valera, es el nombre genérico que también Pablo da a los creyentes. Estos llamados lo fueron en razón de que son amados por Dios el Padre. Corresponde este distintivo a los cristianos porque Dios los ama, demostrándolo en la entrega de su Hijo por ellos para salvación. No se trata de un amor circunstancial, sino eterno, habiéndonos escogido en Cristo antes de la existencia del tiempo, antes que el tiempo existiera, es decir, diríamos la eternidad en un sentido, en una eterna expresión de amor. El amor pone de manifiesto la motivación del acto divino, porque Dios es amor. Es decir, siempre pensé, Dios no tiene amor. Dios es amor. Por eso Dios adopta todas sus decisiones eternas en amor. Así que la salvación no solo se planifica, sino que se ejecuta en amor. Es en ese mismo amor que el Salvador se entrega a sí mismo para salvarnos. El amor de Dios se manifiesta en esta acción salvadora determinada ya en la eternidad. El amor manifestado en la gracia de Dios es el punto de partida para la transformación de la historia humana. En segundo lugar, llamados. Los que son amados por Dios son los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Bueno, no sé. La palabra clave en cuanto al llamado de Dios el Padre es su propósito. La salvación es el resultado del propósito de Dios establecido antes de la creación y por lo tanto establecido antes de la caída. Es decir, Dios no desarrolló su pensamiento sobre la salvación cuando Adán y Eva pecaron. Dios tenía un plan y un propósito de salvación antes, no podemos medir en tiempo, antes incluso que Adán y Eva fueran creados. En la salvación es donde está implicada la soberanía de Dios. La Biblia enseña que la salvación es el resultado de la propia y libre determinación de Dios en su gracia. Judas no está hablando aquí sobre la invitación general de Dios a los pecadores. Ustedes tienen varios versículos.
Es decir, un llamado que a menudo se ignora y rechaza. ¿Sí? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el propósito de Dios que tiene para la humanidad. Pero no es un propósito ni es un mandamiento decretal, es permisivo. Porque cuando Dios decreta algo, se cumple inexorablemente. Pero Dios da la alternativa, da la posibilidad. Permite que haya quienes no aceptan lo que Él dice. El Señor dijo, no matarás, no mentirás, no codiciarás, y el hombre mata, codicia, miente, adultera. Si Dios hubiera dicho, el hombre no va a mentir, el hombre no va a adulterar, el hombre no va a... No mentiríamos ni adulteraríamos, pero no tendríamos la libertad de decidir si adulteramos o no. El escritor está hablando del llamado especial e interno de Dios a través del cual despierta la voluntad humana e imparte vida espiritual que permite a los pecadores que una vez estuvieron muertos acepten por la fe el Evangelio. Es a esto que refirió Jesús cuando declaró, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. El versículo primero, perdón, dice, muchos son llamados y pocos los escogidos. El versículo que dice, muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Llamado en general, pero pocos elegidos para la salvación. Por eso Pablo dice, mayormente de los que creen. Es decir, en un sentido, Dios es salvador de la humanidad, en un sentido. Es decir, Dios permite que sobre justos e injustos llueva, puedan disfrutar de la naturaleza, puedan disfrutar de la estabilidad del universo. Es decir, en ese sentido, Dios salva, pero en el sentido espiritual, Dios es salvador de aquel que cree. El propósito entonces de Dios es para salvación de aquellos a quien Él llama. Dios no llama a aquellos que Él sabe que van a responder. Esto es una frase que hay que reflexionarla. Es muy difícil, pero bueno. Siempre tuve el objetivo de mostrar todo, independientemente de que podamos comprender o no comprender. Dios nos llama a aquellos que Él sabe que van a responder a su llamado. No salva a aquellos que Él sabe que aceptarán por la fe a Cristo en el curso de la historia. Dios llama para que respondan al llamado sin forzar la voluntad ni obligar a nadie a creer, ni excluir a nadie de la posibilidad de hacerlo. El propósito de Dios implica que su llamamiento sea algo más que una simple invitación para el perdón de pecados. Es un llamamiento para ser un pueblo separado para Él. Es necesario entender bien que el hombre no se salva por haberse perdido. Se salva cuando se siente perdido. Este sentimiento en la intimidad del alma es una operación que el Espíritu Santo produce para quienes son llamados. El plan de salvación de Dios no tuvo lugar cuando el hombre pecó, ni tampoco porque iba a serlo, sino que nace del propósito soberano de quien determina por propia voluntad salvar al hombre que iba a ser creado. Antes de dejar este profundo e importante tema, es necesario recordar las dos grandes líneas que aparecen en el Nuevo Testamento, referidas a la salvación. Por un lado está la potencialidad de la gracia, capaz de salvar al más perdido de los pecadores, que llama a todos a la fe, que teológicamente se llama la libre gracia. Por otro lado, está el de la elección para salvación, en la que está involucrado el llamado de Dios determinado en la eternidad. No intentemos reconciliar estas dos verdades por medio de nuestra lógica,
Hacerlo supondrá forzar una a favor de la otra. Reconozcamos nuestra limitación en esto y aceptemos las verdades bíblicas en un acto de fe, reconociendo que ambas son dos verdades reveladas, teniendo en cuenta que la Biblia está dirigida a la fe del creyente y no a la lógica humana. Un gran predicador inglés, Simeón, ustedes saben que a través de la historia de la Iglesia, sobre todo después de la Reforma, se planteó el tema de los arminianos, que decía que el hombre tiene amplia libertad de aceptar o no, y aquellos que decían, ya siguiendo a San Agustín, que hay una predeterminación para la salvación. Es decir, que el hombre está predeterminado a ser salvo. Y el otro que decía, no, el hombre no está predeterminado, sino que decide serlo o no. A Simeón le hicieron la pregunta, bueno, ¿usted qué opina? Dice, bueno, yo encuentro en la Biblia que el hombre está predestinado. Y encuentro en la Biblia que el hombre tiene libre albedrío. Así que creo en las dos cosas. No las podemos entender. En nuestra mente no podemos ensamblar. Y cuando, como decíamos, se le da preponderancia a una, se le quita importancia a la otra. Entonces, esto dividió la Iglesia. Esto dividió la Iglesia. Tenemos que entender, como en otras partes encontramos, que hay temas en la Iglesia, en la palabra de Dios, en la revelación de Dios, que no llegaremos a comprender con nuestra lógica humana, que las comprenderemos cuando estemos delante del Señor y le preguntamos, bueno, Señor, ¿es la o es